Hola, muy buenas tardes, saludándoles desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo y lleno de energía. Hoy tendremos un programazo porque ya ve que hemos tenido en algunas ocasiones el honor y la gran oportunidad de platicar con profesionales que, bueno, han tomado esta opción de irse a estudiar un posgrado al extranjero. Y la verdad que, bueno, ahorita para mí la sorpresa, platicando recién con Luis Barraza, que estará el día de hoy en el programa, que bueno, nada más déjenme le adelanto, interesantísimo el perfil, porque él es médico cirujano, pero se fue a Londres a hacer una maestría en políticas de salud. Fíjese, qué interesante todo este esquema, porque luego pensamos que es una sola línea, es una línea recta en la que te tienes que ir especializando. Y bueno, él de alguna manera ya nos estará platicando sobre toda la experiencia que ha tenido. Y bueno, le comento, el día de hoy tenemos precisamente el importantísimo evento del tercer foro de becarios. En un ratito más nos vemos en la Politécnica. Él estará ahí, Luis Barraza, el doctor Luis Barraza, estará ahí con nosotros en el foro. No se le olvide, ahorita estamos arrancando a las 4:30 de la tarde. En un momentito más saliendo de aquí nos vamos al evento. Va a ser importantísimo. Él va a estar precisamente en el panel. Que si usted, bueno, dice, está tomando la opción de irse a tomar un posgrado, o que su hijo, su primo, su hermano, alguien de su familia está interesado, pues este es el mejor escenario para saber, como dice la película, lo bueno, lo malo y lo feo, o quizá también todo lo positivo de hacer un posgrado en el extranjero. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, Facebook Magnética FM XHAWD 107.1, y como siempre saludo a todos los que nos escuchan en la cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un saludo a todos, gracias por estarnos sintonizando. A la familia Mesa, al señor Alejandro, a la señora Lupita, Angie Briones y Paco Jiménez, que cada miércoles nos escuchan, así como Alex, Sofi y Alejandra Hernández, que siempre están atentos de Coposit Radio. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento. Y bueno, sin más preámbulo, yo le quiero dar la bienvenida a Luis. Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias, Edgar. Gracias por invitarme. No, hombre, un honor que estés con nosotros. Y bueno, ya venía platicando lo interesante de esto. Pero fíjate, yo creo que antes de irnos precisamente a la experiencia de este posgrado que que has estado en Londres, más bien quiero retroceder un poquito porque para empezar la carrera de médico cirujano no está fácil. ¿Qué te llevó a estudiar medicina? Y más con la fama de que está difícil entrar, sí. No cualquiera entra, la carrera está dura. Retrocedamos un poquito antes de llegar a Londres. En prepa, en secundaria, ¿qué te llevó a estudiar medicina, Luis? Pues siempre tuve como que no quería estudiar medicina, como que medicina era algo que no quería hacer porque mi papá y mamá los dos son médicos. Ya. Entonces no quería estudiar lo mismo que ellos. Ajá. Pero conforme fue llegando el tiempo de empezar a pensar qué carrera quiero, qué quiero estudiar, cuando estaba en segundo o tercero de prepa, me terminó llamando mucho la atención medicina, más que por una cuestión de biología o ciencia, por la cuestión social. Pasé algún tiempo como en actividades de labor social y, por ejemplo, pasé un tiempo con niños que tenían alguna discapacidad y entonces me llamaba mucho la atención. De hecho, inicialmente yo quería ser pediatra, después ya definitivamente pediatra no era la línea. Jamás sería. Sí. Después de mi primer guardia en pediatría decidí que eso no era lo mío. Hay que tener, yo creo que el temple, ¿no? Sí, hay pediatras que eso sí es un arte, que los ven los niños y dejan de llorar, pero es pesado. Claro. Pero bueno, yo tenía labor social con niños que tenían discapacidades y veía como la enfermedad, la veía como una injusticia. Yeah. Entonces decía, nadie elige estar sano o estar enfermo y todos merecemos como pues una vida saludable, y si somos niños, bueno, en el caso de los niños y niñas, pues una infancia feliz y saludable. Entonces, como yo quería contribuir a que niños y niñas puedan estar sanos y pues no sufrieran esa injusticia de la enfermedad. O sea, esa motivación fue la que te fue lo que yo estudié medicina. Ya. Y ahora, entras a medicina, y para empezar yo creo que el notición, ¿no? Entraste a medicina, porque entendamos que es así como que el top select de los que entran a medicina. Yo creo que es un antes y un después. Ese desarrollo en la carrera fue muy complicado. Efectivamente tiene esa fama de decir, híjole, no es tan fácil estar en medicina, ¿no? Es pesado. Inicialmente es pesado porque no sé quién
cómo siga el primer año de medicina, pero inicialmente es muy pesado porque es muy duro. Son muy duras las clases en el sentido que hay mucha presión, como la exigencia. La exigencia es, inclusive creo que como excesivamente. Por ejemplo, te preguntan acerca de algo que obviamente pues no sabes porque no eres experto, tuviste que haber estudiado todo y aún así pues en un día no te vas a ser experto. Libros, o sea, ya el profe te pregunta por libros Ajá, completos, y si, ¿no? Y si no te lo sabes, pues inclusive puede haber humillaciones o insultos así, por lo menos el primer año. Entonces eso es pesado el primer año. Ya después, conforme van entrando, vas entrando al hospital, ya no es tan cansado como académicamente, ya no es tan pesado académicamente, pero físicamente ya se vuelve muy pesado. Ya. Por las guardias, porque creo que ya van a cambiar eso, ya lo están cambiando. Pero por ejemplo, podías tener guardia un martes en la noche y saliendo de guardia tienes que ir a las 7 de la mañana a clase. Obviamente, pues te quedas dormido, cosas así, luego te sacan del salón o te regañan por estar dormido, porque pues estuviste de guardia toda la noche. Entonces... Y lo saben los profes, claro, claro. Lo saben. Pero ahí hay como una justificación de que como ellos lo hicieron así, está bien que sea así. La misma mala costumbre es la que bueno, está claro que pedagógicamente pues no era lo ideal, ¿no? Sí, o sea, dices, no, es como que 4 de la mañana llegó en vivo y examen a las 7 de la mañana, pues así. Ni con un menudo, arrancabas motores. Sí, no, y de hecho en el internado, por ejemplo, tienes guardia creo que también ya está cambiando eso, pero tienes guardia cada tercer día, entonces son turnos, trabajas 12 horas, pon tú que ese día tengas guardia, entonces te quedas otras 24 horas y luego descansas ese día, al día siguiente trabajas otras 12 horas y al día siguiente vuelves a tener guardia. Entonces eso obviamente también, además de que es muy pesado físicamente, no es sano para el interno, en este caso, para el médico, claro. Pues tampoco es seguro para los pacientes. Sí, el diagnóstico, el estado anímico, emocional y cognitivo incluso, exacto. Pues no es el mismo en las capacidades de reacción hasta en urgencias, yo creo, Claro, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, sí, esas son como las cosas pesadas. Y pues de las cosas padres, de las cosas bonitas, bueno, o sea, es una carrera que, pues, la mayoría creo que nos emociona y nos encontramos como alegría en que a nuestros pacientes les vaya bien. Claro. Entonces cuando tus pacientes te agradecen, cuando tus pacientes los ves mejorando, cuando tus pacientes ves que pues sí, que están mejor. Están respondiendo. Exacto, es muy satisfactorio. Claro. Y ahora, bueno, también está este cliché, este tabú social que dicen, entras a medicina y olvídate de tener vida social. De alguna manera tú encontrabas modo de, pues obviamente, pues esta dinámica, quizá no la misma en prepa, en secundaria, pero pues sí de salir con amigos o hasta salir con los compañeros de la misma carrera porque te tienes que adaptar. ¿Cómo era esta dinámica social que tenías con los compañeros de clase? Sí se puede. Eso sí, inicialmente es muy pesado como académicamente e inclusive pues mentalmente, pues por las presiones algunas veces, pero sí hay tiempo, porque te puedes dar, no sé, yo estudiaba casi que todos los días, unas 2-3 horas diario, pero pues el fin de semana, puedes salir el viernes, pon tú que ya no vayas a salir viernes y sábado, porque pues a lo mejor ya no puedes estudiar. Claro, el sábado y el domingo, estás cansado. Pero hay manera, hay manera. Siempre hay tiempo, inclusive en el internado. Hasta de hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo importante, no? Porque luego dicen que hay un grado de privación, que por eso luego el grado de deserción y todo. Pero bueno, estamos arrancando apenas el programa aquí en Composite Radio. Yo les recuerdo, visítenos en vía internet, véanos en vivo. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y con esta selección musical del día de hoy, de verdad que me encantó las rolas predilectas de Luis, que bueno, es uno tanto de su bagaje musical. Vamos con más música y de las razones precisas que solo se conocen de esta banda y que más específicamente el introvertido Paul Banks, a quien jamás le ha gustado mostrar los intestinos de sus composiciones ni revelar a la prensa cuáles canciones se relacionan con su vida personal. Vámonos con Leif Erikson de Interpol. Volvemos.
Estamos de vuelta en Coposit Radio. Gracias que nos escucha desde la oficina, desde la casa, desde el carro. Recuerde tener mucho cuidado ahorita que los tráficos en todos lados ya está de locos. De veras que el parque vehicular está incrementándose en todas las ciudades y bueno, pues también las vialidades no tienen esa misma capacidad de respuesta. Así que tenga mucho cuidado al transitar, que luego se paran en doble fila para recoger a los niños en la escuela, en todo. De verdad tenga mucho cuidado. Y bueno, pues estamos aquí en la charla con el doctor Luis Barraza, que bueno, interesante porque él de ser médico cirujano, bueno, pues hizo la maestría en Londres y ahorita va a ver de qué, pero bueno, platicando Luis ya después de toda esta experiencia de la carrera, que me imagino a nivel familiar pues también encantados tus papás, ¿no? Finalmente se continuó la herencia y el legado de los médicos, de los médicos cirujanos en la familia. Pero bueno, ya terminando carrera, pues obviamente la práctica en la carrera de medicina, en cualquier carrera, pero en la medicina yo creo que es más intenso. Terminas, te vas a trabajar, haces un internado, ya veías la maestría. ¿Qué sucede al momento de que estás terminando la carrera? Bueno, primero de lo de mis papás. De hecho, mi papá no quería que estudiara medicina. Entonces él no estaba tan contento, pero mi mamá sí. La mamá sí estaba contenta, así que ya la hicimos. O sea, ahí sí no hay bronca. Sí, mi papá intentó por todos los medios que no estudiara medicina. Que no, pero al final sí decidí estudiar medicina. ¿Y qué pasaba al final? Pues nada, yo al final ya había tomado la decisión de no dedicarme a la clínica específicamente, entonces buscaba algo en salud pública. Okay. La razón es porque cuando entré al hospital me di cuenta que muchos de los pacientes más graves eran, no, como médico realmente no podías hacer gran cosa. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía un paciente que tenía 40 años, tenía tuberculosis y él no, creo que la palabra es indigente, él vivía en un albergue, no tenía casa, él escapó de su casa como a los 12 años y él ya estaba para darse de alta. Pero pues no tenía dónde irse, necesitaba oxígeno, pero como tenía tuberculosis no lo podían regresar al albergue, pues porque podía transmitir la tuberculosis. Claro. Y entonces esperó ahí como una gran cantidad de tiempo, pues esperando a que algo sucediera, y pues al final no sucedió nada, él terminó falleciendo. Y pues con ese tipo de cosas me di cuenta que a las personas, o por ejemplo, otro caso, por ejemplo, que una mujer con un cáncer cervicouterino es algo que es totalmente prevenible, que es totalmente detectable, que es totalmente tratable, pero por las condiciones sociales de la persona, por la pobreza, por la falta de educación, por la falta de acceso a los servicios de salud, llega con un cáncer ya muy avanzado al que no le puedes hacer nada. Entonces esa frustración, por así decirlo, claro, de como médico, yo que quería pues como ayudar a prevenir la enfermedad, a que las personas no enfermaran, me daba cuenta que pues las personas que peor les iba, yo como médico pues realmente no podía hacer nada. Entonces a partir de ahí pues sí me frustré mucho, pero encontré en la salud pública como pues el camino hacia poder incidir en estas cuestiones. Y claro, pues ya terminando, yo ya sabía que quería hacer salud pública. Yo hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Salud Pública y trabajé ahí después un año. ya. Y desde entonces empecé a hacer los planes para la maestría. Para la maestría. Ahora, entrando ya en tema propiamente del posgrado, te pusiste a buscar en internet, ya conocías las becas de CONACYT. ¿Qué sucede? Ahora sí que entrando un poquito en la tramitología, que luego es un rollo. Yo he escuchado casos, Luis, en los que de repente dice la persona que va a estudiar al extranjero, dice, pues me tuve que poner a traducir todo el plan de estudios al idioma al que iba a ir, porque si no, no podía hacer los trámites para entrar a la universidad. ¿Cómo te va con esa parte de la tramitología para solicitar la beca? Fíjate que la tramitología no fue, Tan creo que complicada. no fue gran problema, porque afortunadamente mi posgrado era en Coposit y en CONACYT, te piden las cosas o en español o en inglés. O en inglés. Entonces como mi programa era en inglés, pues realmente Claro, no tuve que traducir nada, o sea, y las cosas pues yo, que eran de mi autoría, como la carta de motivos y esas cosas, pues yo las hice en español. Entonces la verdad es que de los trámites no le sufrí gran cosa. Lo que sí le sufrí, y es bastante creo que pesado, eso sí. es que hay un gran lapso de tiempo entre que tú solicitas, de entrada, entre que te aceptan a la maestría. Entonces el primer estrés, que si estás esperando si te aceptaron o no, claro, el programa. Claro. Y luego, ya que te aceptaron o no, ahora dices, bueno, ahora cómo lo voy a financiar. Entonces todavía es un tiempo después que se abre la convocatoria de CONACYT Coposit.
haces todo lo de Conacyt Copocyt, que no se me hizo como... muy pesado esa parte. Pero después de que entregas todo, todavía pasa un largo tiempo hasta que te dicen, creo que es hasta julio, finales de julio, que te dicen si te dan la beca o no. Entonces todo ese tiempo es desde que estás, que si te aceptan o no el programa, hasta que Conacyt Copocyt te dice si te dio o no la beca, pues es un año en que no sabes pues qué vas a hacer. ¿Qué onda, no? Ajá, y sí, también es la incertidumbre porque digo, si no te dan la beca, etcétera. Ahora, Sí. yo sé que obviamente en el trámite se requiere primero el tener la aceptación de la universidad. ¿Cómo das y bueno, recapitulo un poquito el nombre, es la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, digo ya en inglés obviamente, el London Schools of Economics and Political Science? ¿Cómo es que das con esa universidad, Luis? Pues yo inicialmente estaba buscando un programa en una escuela que se llama la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que se abrevia LSHTM. Entonces estaba buscando un programa ahí y tenían un programa en conjunto, la LSHTM y la escuela donde terminé estudiando, que es LSI, en políticas, planeación y financiamiento de salud. Y entonces ya cuando vi las materias que le correspondían a LSI, de ese programa en conjunto, me llamaban mucho más la atención las materias de LSI, y entonces me metí a buscar LSI, y LSI ya la conocía, pero no esperaba estudiar ahí. Claro. Entonces me metí a buscar esas materias y me di cuenta que había un programa propio de LSI, con esas materias y otras que le complementaban y que me llamaban un poquito más la atención. Inicialmente estaba entre los dos programas, eran muy parecidos los dos programas, el conjunto y el de LSI nada más. Al final me llama un poco más la atención el LSI, y además LSI tiene convenio con Conacyt. Entonces eso a la hora de, tengo entendido que a la hora de que la evaluación de tu solicitud y todo, pues ya checan si hay algún vínculo, ¿no? Exacto, y además tiene un descuento. Aparte. Entonces pues me salía mucho, o sea, por varias cosas me termino decidiendo por ese programa, que era pues lo que yo quería estudiar, pero específicamente LSI me decido por esas cuestiones. Ahora, te dan el nombre, bueno, te dan el otorgamiento de la beca por los meses de julio o agosto, más o menos. ¿En qué fechas te lo dan? Sí, en finales de julio. ¿Y cómo para arrancar cuándo? ¿En enero del siguiente año o en septiembre? En septiembre, también, o sea, sí, par de meses. Sí, es un rollo también porque pues, necesitas sacar la visa. Claro. Necesitas sacar la visa, para eso necesitas demostrar financiamiento, pero la visa te pide que por lo menos, no recuerdo, creo que es un mes entero, por lo menos un mes antes tengas todo, o sea, como todo lo que te va a costar la estancia ya, lo tengas en una cuenta de banco sin moverse. Entonces, pues tú estás esperando que la beca, que no, de todas maneras, como la beca no es completa, en el caso de Londres específicamente, la manutención que te pide la visa es con, o sea, así, no voy a dar el número exacto, pero aproximadamente como 1,200 libras, y con Conacyt Copocyt te da 880, entonces tú tienes que tener en tu cuenta por mes lo que no te dio. Compensar, o sea, el concurrente, vamos, un recurso extra para que haya manera de darle. Lo tienes que tener en tu cuenta un mes antes, entonces es un rollo porque luego corre la visa, que si te la dan, que si no, que un mes antes tienes que tener el dinero. Tienes que planear como desde antes las cosas, o sea, pensando en que sí te la van a dar. Claro. Pero sí es un rollo. Digo, esa ventana de tiempo yo creo que valdría la pena de alguna manera que se considerara que fuera más amplia, en que te den los tiempos, ¿no? En que sabes si te vas a dar la beca y empezar, porque si no, yo creo que hay gente que se pueda quedar en ese lapso, o sea, que quizás te dan la beca, pero no completé los requisitos y ya no te vas. Exacto, ¿no? Sí, se puede adelantar cuando te dicen que sí o sí no, por ejemplo, a junio, principios de junio, ya estoy excelente. Ya un mes extra que te den de regalo, ya lo hiciste. Sí. Qué maravilla, la verdad es que estamos platicando interesantísimo y ya nos lo voy adelantando ahorita para el regreso de la segunda parte del programa. Bueno, pues Luis se fue a estudiar una maestría en políticas de salud, que yo creo que ahí es un indicador muy, muy importante en términos del status quo en el que se encuentra nuestro país en materia de política pública referente al sector salud. Es decir,
diario, yo creo diario usted, un servidor y el mismo Luis, que yo creo que el espíritu que tiene verdaderamente es increíble en términos de luchar por la justicia social en materia de la salud. Pero bueno, encantados con esta charla, siendo el track con el que nos dejan entrar a su mundo, llevándonos por el bajo de sintetizadores, guitarras y envenenándonos lenta y perfectamente, dándonos un panorama de su natal Nueva York, dejándonos grandes emociones en diversos y profundos momentos, llega Interpol con Pioneer to the Fall. Volvemos. Y ya estamos entrando a la segunda parte de Coposit Radio. Gracias que nos esté escuchando, como siempre, desde el Facebook o desde el radio. No se olvide, magnética, juvenilmente clásica, la mejor programación que pueda usted encontrar en la radio. Y bueno, estamos platicando con el doctor Luis Barraza, maestro, ya que bueno, se fue a hacer un posgrado a Londres. Ahorita estamos platicando de la tramitología y de estos tiempos, de estas ventanas de tiempo que yo le quiero recordar. Acuérdese, ahorita en un momento más, de hecho, Luis se va como panelista al tercer foro de becarios CONACYT Gobierno del Estado de San Luis Potosí para externar, para que los muchachos vayan, a todas las personas interesadas en las becas, en decir, a ver, qué tan difícil, qué tan fácil, qué tan complicado, qué tanto vale la pena, las oportunidades laborales, etcétera, etcétera, porque bueno, finalmente es tiempo, Luis, es esfuerzo, es apoyo familiar, o sea, tienes apoyos, etcétera, pero también es una lucha hasta personal y profesional, ¿no? En ese sentido, y que bueno, yo quiero entrar ya a la parte de que lograste completar, llegas a Londres. ¿Cómo es este choque, pues, tanto cultural como profesional de decir, pues, acá está solo, acá no está, pues, ni los maestros, ni papá, ni mamá, ni nadie? ¿Cómo se dio esa adaptación al llegar a la escuela ahí en Londres, a la universidad? Sí, fíjate que la adaptación inicialmente, bueno, por lo menos, digo, hablo por mí, supongo que habrá otros casos y situaciones, pero por lo menos por mí creo que la universidad te facilita como que no sea tan fuerte, porque, por ejemplo, yo llegué a una residencia de estudiantes, entonces todos estaban en el LSI, todos estaban estudiando su posgrado, y entonces hay eventos para conocerse, entonces todos están en lo mismo, todos están llegando, entonces inicialmente, por lo menos para mí, no fue tan difícil, y también apenas entras al programa, las primeras clases, igual hay como varios eventos como de integración. Entonces creo que eso facilita muchas cosas que no sea tan fuerte como el choque cultural, ¿no? O el paso a la soledad, que eso ya después adelante sí se puede sentir, sobre todo cuando empieza la carga académica, empieza el estrés y todos están en lo mismo, entonces no es como que tienes tanto tiempo te gustaría tener tiempo para platicar con alguien, pero pues esa persona también tiene cosas que hacer. Entonces, sí, o estudian o se ponen a socializar. Ahí puede llegar a ser complicado, pero inicialmente sí fue un poco más sencillo por esas cuestiones. Ahora, en términos de la población, que bueno, también nos hemos encontrado casos en los que generalmente, bueno, imagino, no son puros británicos y tú como mexicano, debe de haber de otras nacionalidades. ¿Qué tan mezclado estaba o qué tan internacionalizado estaba ahí el posgrado? Sí, pues LSI particularmente es diverso, es muy diverso, pero hay otras universidades que son más diversas. Por ejemplo, LSI sí tiene personas de todo el mundo, de China, de otros lugares de Asia, de otros lugares, por ejemplo, de Medio Oriente o de otros lugares de Europa, Latinoamérica, pero hay mucha población, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. O sea, yo creo que son de donde más vienen, es de Estados Unidos. O sea, y las Europa. Potencias, ¿no? Y quizá más por el tema, me imagino, ¿no? Están más avanzados en eso. Sí, y también creo que sí tiene algunas cuestiones que la pueden llegar a ser como un poquito más elitistas. Puedo usar como el terno, por ejemplo, para aplicar te cobran. Y hay muchas otras universidades que para aplicar el posgrado no te cobran. Entonces, por ejemplo, comparando con la escuela de higiene, que la tengo presente porque te platicaba que era como la que al principio estuve buscando, ahí es mucho más diverso. O sea, hay mucha más gente, por ejemplo, de África, de Asia, por ejemplo, de Singapur o otros lugares. Tiene más accesibilidad, finalmente. A otros países, están a lo mejor un poco menos desarrollados. Ahora, no sé, para ti, ¿cuál pudo haber sido la etapa o qué tanto duró la etapa pues de adaptación? Que a pesar de que hagan pues actividades de integración, de que vas conociendo gente, que digas, ay, ahora sí ya me cayó el 20, que ya estoy acá y todo, si fue desde el inicio o ya al mes fue cuando dijiste, ahora sí, Luis, pues no hay de otra y no hay vuelta atrás. Que ¿hubo algún momento que ya tú dijeras, ya sentiste el golpe de realidad o fue desde el inicio? Pues yo, sobre todo el primer semestre, por así decirlo, yo estuve súper contento. O sea,
yo iba a las clases, era de verdad, las clases eran justo lo que yo quería aprender. Sí era lo que estabas Exacto, buscando, era algo lo que importante. yo tenía expectativas muy altas de este posgrado, o sea, yo sabía que este posgrado prácticamente iba a marcar mi trayectoria Profesional, claro, claro. y las clases buenísimas, justo lo que esperaba aprender, superó mis expectativas. Yo el primer semestre estuve encantado, ya el segundo semestre le puse más materias el segundo semestre, pero además las materias del segundo semestre tenían más trabajos. Entonces, por ejemplo, yo el primer semestre hice creo que 2 trabajos como evaluados, y el segundo semestre eran como 7. Ya. Entonces la carga sí fue mucha. El segundo Ahí semestre, sí sentiste fue cuando fue el golpe. Sí, ya sentí el golpe. Y además, por ejemplo, en trabajos en equipo, pues todo el mundo está estresado, o sea, puede llegar a haber fricciones entre los miembros del equipo. Claro. Pues además son de distintas partes del mundo, entonces puede llegar a haber algunas fricciones cuando las personas están estresadas. Entonces yo creo que fue por ahí de abril, pero ya fue terminando el segundo semestre, que sí la vi difícil. Complicada, que ya dijiste, ¡ay! Sí, ahí sí. Ay, extraño los tacos y extraño ahí echarme un pozole, ¿no? Sí, ya se sentía difícil. Ahora, y mira, aprovecho ahorita a colación del tema, ¿no? Porque luego también no es tan fácil, digo, una cosa es la cuestión social, pero también, y digo, como médico que eres, pues hasta la adaptación fisiológica, luego los alimentos, pues no es tan sencillo quizá adaptarse, como dicen, los estómagos ya están conforme a cada nacionalidad, y vaya que el mexicano, pues bueno, es muy específico en sí. En la parte de la comida, digo, y que también se sabe, Reino Unido, Londres, es caro, o sea, es una de las ciudades más caras que hay. ¿Cómo te administrabas ahí? ¿Cómo te manejabas? Porque luego se sabe que, bueno, pues también no estás en la bonanza económica, ¿no? Cuando estás becario. Sí, afortunadamente la residencia en la que estuve estaba como a 35 minutos caminando de la escuela. Ya. Entonces yo caminaba todos los días, porque el transporte público también es súper caro. Es muy caro. Entonces yo caminaba todos los días, ida y vuelta, y cocinaba también. No cocino mucho, pero pues cocino como lo básico para sobrevivir, ¿no? Entonces sí sales, ¿no? Arroz, huevo, carne, o sea, todas las combinaciones de eso que te acabo de decir. Y pues ya a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, pues a un restaurante, pero pues como barato, o sea, no sé. Ya calculada, ¿no? Sí. Cosas así, ya. O sea, por lo menos comer en la calle, aunque sea, ajá, ¿no? Sí. Y pues a lo mejor una vez cada 2 semanas salir por, no sé, una cervecita o algo así, claro, pero te tomas unas, yo creo que 2, porque también son muy caras. Entonces, a mí sí me alcanzaba, pero así a justito, gracias a que no pagaba transporte y cocinaba yo. Pero sí, de alguna manera había economías, pero tenías que administrarte. Exacto, pero ya cualquier otra cosa, por ejemplo, si quería comprar para invierno una chamarra, o por ejemplo, cuando llegué a mi cuarto, pues a lo mejor tienes que comprar las cobijas y todo eso yo en lo personal lo saqué porque trabajé un año antes, entonces tenía ahorrado. Ya. Pero con lo de Conacyt, Coposit, para eso no te alcanza. Sí, no, hay que ser muy realistas en ese sentido. Y digo, creo que acabas de decir algo medular. Durante el año que estuviste trabajando, ahorraste, nada de que pues también me lo gasté y vámonos al cine a ver toda la cartelera, sino que tenías que también, ese año también te permitió visualizar el de que pues tenías que cuidar si te querías ir, ¿no? De alguna manera. Sí. Es importantísimo lo que está comentando. Y bueno, antes de irnos al corte, quiero aprovechar también la pregunta, Luis. La perspectiva que tienen ellos de los mexicanos, porque digo, es obvio que a veces hasta la perspectiva de nosotros como mexicanos hacia el mismo mexicano es una contra la que los extranjeros puedan tener, y yo creo que voy a ser muy específico, con los profesionistas mexicanos, porque no es el mismo que vean al mexicano estereotipado, ¿no? Al mexicano profesionista, que se sabe que en el extranjero pues se le ve con otros ojos. ¿Qué sentir tú tenías en ese momento o de lo que has vivido en la maestría, de lo que te veían como mexicano? O sea, ¿cuál era la perspectiva que tú sentías de ellos? Uy, ahí es un poquito complejo porque depende de quién. Depende de quién, variaba. Por ejemplo, los profesores, yo creo que no veían, dentro de su gran cantidad de alumnos de Estados Unidos y Europa, también había alumnos de muchos otros países. Ya. No creo que veían a alguno como algún estudiante de algún país de una manera muy particular, etiquetada, ¿no? Ajá, entonces yo creo que muy abiertos en ese sentido. Yo creo que no veían a nadie de una forma especial o no. A lo mejor a los estadounidenses sí
de alguna manera en particular, porque la mayoría de los estudiantes estadounidenses venían, o sea, pues para irse a Europa tienen que tener, como ellos no tienen becas, pues muchos, o sea, pues sí vienen como de un estatus socioeconómico pues un poquito más alto. Ya. Entonces, pues a lo mejor sí veías qué tipo estaba marcadón, sí, estaba marcadón. Entonces como ahí. que pues ya medio sabes cómo son. Pero hacia los demás, nosotros en lo particular, no. Sí creo, y a lo mejor esto puede variar si te lo dice otra persona. Claro, claro. Mi percepción, sí creo que algunos alumnos, sobre todo de países, pues ya Alemania, anglosajones Unidos, principalmente, como ya más desarrollados, claro, sí pueden llegar como a percibirte. A lo mejor no se dan cuenta, yo creo que, o sea, no lo hacen, yo creo que no inconscientemente de alguna manera. Inconscientemente sí tienden como a lo mejor minimizar o hacer cierto rechazo, ¿no? Exacto, como hacer un poco menos, por ejemplo, por ejemplo, trabajo en equipo, tú haces tus diapositivas y a lo mejor ellos te dicen que no está bien por X o por Y, pero sí sientes como un trato como un poco, no sé, condescendiente. Un poco te doy mano porque soy imperialista, ¿no? Entonces, sí, un poquito. Un poquito así. Pero qué interesante. Y bueno, estamos platicando con Luis Barraza. Él realizó la maestría en políticas de salud. Él es médico cirujano de la universidad aquí en San Luis Potosí. Pero lo más interesante es hacia dónde ha girado él su línea profesional. Y vamos con la selección musical que nos trajo Luis, que de verdad ha estado genial. Vayamos con más música. Y le comento que Mike empezó a escribir sus propias canciones con el nombre de esta banda, con especial fascinación por los sueños, la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación, e influencias muy diversas que van desde los Beatles. Una música que resulta al mismo tiempo inquietante y también atractiva y llena de confianza. El video también resulta en cierto modo angustioso. Dirigido por Chris Ranson, un curtido cineasta, llega Shine Light de The Banners. No se vaya. Y estamos de vuelta en Composite Radio, ya llegando a la recta final, que obviamente como siempre tendremos la clásica sección del chismógrafo, que es muy sencillo, Luis, no te apures, ya lo haremos hasta el final, pues, de gustos muy muy generales. Pero bueno, ya venimos platicando de la maestría y que bueno, comentabas en políticas de salud. Creo que es un buen momento para visorar, y tú como profesionista, el decir cuál es la posición en la que está nuestro país. Digo, porque finalmente parte de tu motivación, nos platicabas al inicio del programa, que iba orientado pues también a esta cuestión de injusticias, que dices, algo que se podía prevenir, a alguien que se podía salvar, quizá el status quo de la política pública en materia de salud pues no lo permite, y finalmente ya es una cuestión de injusticia, hablando en el siglo XXI, con tantos avances tecnológicos, científicos, y no se da. ¿Qué crees tú o cuál es la posición en la que estamos? Porque digo, no sé, inclusive vale la pena retomar si existe en México posgrados orientados a las políticas de salud. Porque digo, si hay en política pública, pero algo tan específico para política de salud, no sé cómo esté en ese sentido el país. ¿Cómo lo has visto? Y también, ¿cuál es ese entorno? Vamos, ¿dónde estamos parados? ¿Y qué debe de pasar en este país en materia de política de salud? Sí hay un programa en el Instituto Nacional de Salud Pública, también está la Escuela de Salud Pública de México. Ya. Y hay un programa que se llama, antes era maestría en sistemas, era maestría en ciencias, en sistema de salud, y después le agregaron una clase de política. Yo sé porque como trabajé ahí, pues también estaba... Ya conocías ahí en la Barrota, claro. Después le agregaron una materia de políticas y entonces ya le hicieron maestría en sistemas y políticas de salud. Creo, a mí en lo personal no me llamó tanto la atención ese programa porque iba muy enfocado, o bueno, yo percibía por lo que me comentaban las personas que estaban ahí, claro, que iba muy enfocado a investigación y muy enfocado también a los sistemas de salud, y la política de salud va más allá del sistema de salud. O sea, por ejemplo, una política fiscal para desincentivar el consumo de refrescos, ¿no? Por ejemplo, o clases, por ejemplo, yo llevé una clase de determinantes sociales de la salud, y que de hecho ahorita que vine acá también di un curso en la Facultad de Medicina, porque es uno de los temas que más me interesan. Los determinantes sociales de la salud es como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven y trabajan, cómo eso afecta la salud, más allá, no solo el sistema de salud, sino ya políticas, no sé, como educativas, el acceso a la educación, cómo impacta la salud, la calidad del trabajo que tienes, la remuneración del trabajo que tienes,
cómo afecta eso tu salud. Ya. Entonces, yo llevé clases de eso y eso es algo que no estaba en el programa. No estaba considerado acá, o sea, y digo, algo que quisiera retomar es lo que comentas, bueno, analizar los sistemas de salud, pues no es necesariamente garantizar que el sistema tal como está, pues es obvio que no es el ideal, ¿no? Más bien tienes que partir de la pauta general de como sociedad, más que de un sistema administrativo público, ¿no? Exacto, sí. Híjole, qué interesante esta parte. Ahora, también en aspectos de propiamente de la maestría, desde el inicio ya te estipulan que debes desarrollar, pues obviamente algún trabajo de investigación, la cuestión de tesis. ¿Hacia dónde estás orientando? ¿Hacia dónde orientaste? Pues toda la parte del estudio, de lo que será pues tu culminación de la maestría, ¿no? ¿Qué tema vas a llevar? Pues mi tesis yo ya la entregué, de hecho ya me la revisaron. Ya, o sea, revisada y todo. Vámonos, ya estamos de... Sí, lo hice. Haz de cuenta que el sistema de salud en el Reino Unido tiene un sistema de salud que es universal, es decir, que todas las personas por el simple... Es universal y es único. Entonces todas las personas por el simple hecho de ser ciudadanos británicos, ni siquiera ciudadanos. Por ejemplo, yo que migré o estaba ahí de residente, ¿Tenías derecho a servicios de salud? Igual que todos los demás. De hecho, una amiga se enfermó estando allá, estuvo varios días en el hospital y para nada le cobraron ni un peso. Ya. Bueno, ni una libra. Sí, que es una lana aparte. Entonces, Inglaterra tiene este sistema de salud, no te cobran absolutamente nada, es igual para todos. Claro. Pero, por ejemplo, las personas que tienen demencia, por ejemplo Alzheimer, no solo requieren servicios de salud, sino también servicios de cuidados sociales. O sea, te voy a poner un ejemplo, empiezan a tener deterioro cognitivo y entonces pues ya no pueden a lo mejor ir a comprar las cosas como para hacer se le puede olvidar o exacto, algo. Ya no pueden igual bañarse ellos mismos, ya no pueden hacer muchas cosas, entonces necesitan ayuda, entonces necesitan lo que se llama cuidados sociales. Entonces la mayoría de los cuidados sociales los hacen pues familiares, o sea, informalmente, ¿no? Pero pues hay personas que a lo mejor sus familiares pues tienen otras cosas que hacer, no tienen tanto tiempo como para apoyar, y también puede ser quien no tenga pues ese apoyo de familiares o de amigos, que son quienes hacen la mayor parte de los trabajos, los cuidados sociales. Entonces está el sistema de cuidados sociales, pero el sistema de cuidados sociales es muy diferente al sistema de salud, no es universal, solo acceden personas como de muy bajos ingresos, reciben como un subsidio. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien en clase media baja, pues no tiene acceso a servicios públicos de los cuidados sociales. Y entonces la demencia es una serie de padecimientos que cada vez va a haber más porque la población está envejeciendo. Entonces también difieren los servicios dependiendo de la localidad en Inglaterra. No es como el sistema de salud que es igual en todo el país para todos. Acá, no sé, por ejemplo, en un estado, no son estados, pero una localidad financia su propio sistema de cuidados sociales, otra financia su propio. Entonces obviamente las localidades que tienen más ingresos, pues pueden financiar mejor su sistema de cuidados sociales que las que no tienen tantos ingresos, ¿no? Las que son más pobres, por así decirlo. Cuidan esa parte económica también, ¿no? De sustentabilidad de alguna manera. Exacto. Entonces mi tesis fue precisamente de cómo iba a evolucionar los costos de las necesidades en cuidados sociales para personas que viven con demencia de aquí a 2030 para todas las autoridades locales, o sea, cómo iba a evolucionar para cada una según pues las características de la población, el envejecimiento y también los niveles educativos, y también proyecté cómo se esperaba que evolucionaran los ingresos fiscales, o sea, el principal fuente de financiamiento de los cuidados sociales son impuestos locales. Entonces, si siguiera la misma trayectoria que siguió los últimos 5 años, cómo iba a evolucionar de aquí a 2030 eso, y qué diferencias iba a haber. Y entonces ya lo que muestra la tesis es que ya hay desigualdades en cuanto va a costar y cuánto tienen cada autoridad local, y cómo iba a evolucionar las desigualdades según mi tesis, van a exacerbarse. Entonces, ¿qué se puede hacer como para solucionar eso? Y bueno, lo que propone la tesis es, al igual que el sistema de salud, ¿de salud? centralizar el financiamiento de
los cuidados sociales para Ya. poder tener un sistema equitativo en toda Inglaterra. De alguna manera universalizarlo, ¿no? Exacto. Y que bueno, estamos hablando precisamente como se llama el antiguo continente o el viejo continente, pues también lo que está sucediendo con la población, que en México tarde que temprano lo vamos a ver, la pirámide poblacional se va a cargar hacia ancianos, bueno, adulto mayor, y cada vez menos va a haber jóvenes, ¿no? En este sentido. Exacto. Oye, yo quiero pasar nada más también a otro elemento antes de que nos vuele el programa, Luis. ¿Qué recomendaciones tú les darías a las personas interesadas en verlo de un posgrado? Más allá quizás de Londres o del área de expertise tuyo. De manera general decirles, bueno, ¿sabes qué? Que cuida esto o estos elementos en la parte del proceso o prevé esto desde antes. ¿Qué les recomendarías a los chavos? Pues inicialmente, particularmente a los que son de la Autónoma o de alguna otra universidad pública, pues que se avienten. O sea, inicialmente es difícil porque como no cubre todo CONACYT, COPOSIT, por ejemplo, yo preferiría que fueran menos becas, pero que cubrieran todo. Claro. Pues puede ser que haya quien no puede cubrir eso que falta, entonces es difícil. Pero bueno, que a lo mejor trabajen un año antes, pero que se avienten. O sea, la verdad es que los conocimientos que tenemos los egresados de universidades públicas, o sea, la verdad es que no les piden nada a las personas que están allá. De otros países. Exacto, o sea, Súper. creo que puede ser que uno piense como que, ay, estoy contra la élite intelectual. Claro, japoneses y Exacto, alemanes, exacto. y La no verdad es cierto. o sea, la verdad es que no les pedimos nada. Ya. Creo que tenemos mucho que aportar como desde nuestra perspectiva. Entonces yo diría, aviéntense. También por parte de México, la mayoría de quienes están en esas escuelas vienen de universidades privadas. Por lo mismo, pues tienen más oportunidad de completar lo que no da CONACYT, COPOSIT. Claro. Entonces, pues nada, que se avienten, que crean en ellos, o sea, que se la crean, porque la verdad es que tenemos mucho que aportar. Y pues nada, que aguanten el proceso, que sí es pesado, pero... Pues, choque y que se lleven unos antihistamínicos, ¿no? y el Pepto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y bueno, yo quiero aprovechar siempre al cierre del programa, tenemos esta sección. ¿Deporte favorito, Luis? ¿Que practiques o que te guste ver? Me gusta mucho el fútbol y el béisbol. Fútbol, béisbol. ¿Algún libro favorito? Novela, se llama 1000 soles espléndidos, de Khaled Hosseini. Ajá. Es la historia de dos mujeres a través de la historia de Afganistán, desde que en el contexto de que invade la Unión Soviética Afganistán y después pasando por el régimen talibán hasta lo que pasó cuando Estados Unidos invade por las Torres Gemelas. Entonces son vidas de dos mujeres de contextos muy distintos, pero pues, paralelas. Al final se juntan sus sufrimientos y es un libro muy interesante. Qué interesante. ¿Comida favorita? Tengo muchas. Ahorita, de lo que me acuerdo, me encantan los chilaquiles. ¿Qué más extrañaron, no? Sí, no, yo creo que lo que más extrañé fueron los buenos chilaquiles. Sí. ¿Y alguna película o serie favorita? Película. Seguramente tengo varias películas, pero me cuesta trabajo ahorita pensar en una en particular. Series, ahorita estoy viendo una muy buena que está en Netflix, que es una caricatura, que se llama BoJack Horseman. Es de un caballo que es una serie muy interesante porque es muy profunda en cuanto... Es una sátira social, pero además es también sátira como psicológica, entonces es como una sátira psicosocial y profundiza mucho en las causas de las personalidades de los personajes. Entonces te cuenta la historia de tal personaje y entonces tú entiendes por qué ese personaje de adulto es así. Llega a eso, ¿no? Y bueno, es muy, a mí me da risa y me gusta mucho la sátira, pero también es muy, muy profunda, entonces a mí me gusta mucho. De verdad, Luis, ha sido un honor y un gusto y de verdad te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y estuvo con nosotros Luis Barraza, el doctor Luis Barraza, y que bueno, hizo la maestría en política de salud en Londres, que de verdad ha sido un gusto y yo le repito, nos vemos ahorita en un momentito más en la Universidad Politécnica, allí en el auditorio ASA, Universidad Politécnica, empezamos a las 4:30 de la tarde, ahí lo espero en el tercer foro de becarios y le recuerdo que el COPOSIT es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en dirección de página web slp.gov.mx/COPOSIT, nuestras redes sociales, Twitter, @COPOSIT, Facebook, la fanpage, Consejo
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposit, y aquí en la capital potosina, en camino a la presa número 985, a unos pasos a la entrada de la presa San José. Gracias a la Fundación Nikola Tesla, hacen los controles Roberto Alonso, gracias Robert, gracias a Alex, Ale Mendizábal y a Raquel Pérez por el invaluable apoyo. Saludo a todo el gran equipo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y a los miembros de la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y nos despedimos con la rola de este año, que está muy interesante. Ya hace 2 años que salió en el marco de esta edición, en el año 2016. Este tema está incluido dentro del disco Summer 08. Es tan simple y sencilla que hasta confunde. Instrumentalmente recuerda las baladas de las primeras rolas de esta banda, aquellas que podían funcionar hasta con Loreb Ipsum. Esto es Love's Not an Obstacle de Metronomy. Hasta la próxima.